Que Dios les bendiga. Mi nombre es Kevin Castillo. Soy parte del Ministerio Cristiano Luz de Fe y Esperanza en Cristo Jesús. Originalmente soy salvadoreño. A los 8 años de edad fui con mis padres a Estados Unidos, al estado de Minnesota. Fue ahí donde crecí. Viví ahí por 15 años y estuve ahí congregándome en Iglesia Luz de Fe y Esperanza en el estado de Minnesota, con mis padres como pastores. Y pues al principio yo tal vez vivía una vida normal como cualquier joven, cualquier niño. A pesar de haber crecido en un hogar cristiano, tal vez no había llegado una convicción a mi vida de lo que era ser un hijo de Dios. Pero llegó el punto donde el Señor empezó a tratar con mi vida y a la edad aproximada de unos 19 años tal vez, yo sentí que el Señor me estaba llamando a hacer algo ya diferente en su obra. Pues yo desde niño siempre me gustó la música. Aprendí a tocar algunos instrumentos, principalmente el piano, pero también aprendí a tocar un poco batería, un poco bajo, un poco guitarra, ¿verdad? Pero yo sentía de que el Señor me estaba llamando a algo más. Y entonces el Señor me dio el privilegio de ser el director de alabanza de la iglesia. Y al principio tal vez yo no comprendía en realidad lo que era la adoración hacia el Señor. Entonces hubieron varias cosas que sucedieron y que el Señor ocupó para moldearme. Al principio no las podía entender, pero después comprendí que era con un propósito. Como les decía, hay muchos jóvenes que crecen así como yo en un hogar cristiano, pero no llega una convicción a sus vidas hasta un punto donde el Señor trata personalmente con uno. Y eso sucedió conmigo. Tuve unas dificultades y las cuales el Señor usó para poderme enseñar varias cosas, y en sí lo que era adoración para Él. Y yo sentí que el Señor me quería usar en esa área, en lo que era la adoración, y instruir al pueblo también en la adoración, porque falta mucho de eso ahora en las iglesias. Y sí hay música y todo, pero la gente en sí no comprende qué es adorar a Dios en realidad. Entonces el Señor tuvo que moldearme para poderme enseñar esas cosas, y muchas veces duele. Yo pasé por una situación donde ya no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir adelante, y necesité mucho de la ayuda del Señor para poder levantarme. Llegó un punto donde tal vez yo quería dejar todo y ya no continuar, pero el Señor me volvió a levantar, gloria a Dios, y pude seguir adelante. Como les contaba, el Señor me estaba usando como director de alabanza en mi iglesia, y todo muy bonito, hermanos. Yo me sentía muy contento. Estábamos ahí trabajando y se sentía una diferencia. El Señor estaba obrando, y también el Señor me daba el privilegio de poder tener un estudio de grabación ahí en el estado de Minnesota, y era una gran bendición porque era algo que siempre había anhelado, y había transcurrido aproximadamente un año en lo que se construyó el estudio de grabación. Y gracias al Señor, el hermano Eduardo estuvo dispuesto a ayudarme, y prácticamente él construyó lo que era el estudio de grabación y algunos detalles del estudio. Entonces todo parecía estar yendo muy bien. Yo estaba muy contento con lo que Dios me estaba dando. Yo sentía de que lo que había perdido en algún momento lo estaba recuperando, y gracias al Señor, con el problema que yo tuve, que les contaba al principio, ya habían pasado unos 3 años aproximadamente, me parece. Entonces todo parecía ir muy bien. Me estaba levantando, gracias al Señor, espiritualmente, así como también en las cosas que el Señor me estaba permitiendo tener, por ejemplo el estudio de grabación. Estaba estudiando más acerca de la música. Estaba yendo a la universidad. Entonces todo parecía ir muy bien. Y de repente el Señor cambia las cosas de un momento para otro. Yo me veo
en otro ambiente totalmente. Y uno se pregunta en esos momentos donde el Señor totalmente le cambia la escena a uno se pregunta, Señor, pero todo estaba yendo muy bien, ¿qué pasó? Yo pensaba que era tu bendición, parecía de que todo estaba yendo bien en tus planes, y entonces uno se empieza a hacer preguntas y no comprende la situación. Pero me di cuenta de que a veces los planes que uno tiene no son los planes que el Señor ya tiene para nuestras vidas, y de un momento a otro Él lo cambia de lugar, Él lo cambia de circunstancias, de situaciones, y lo que es difícil para uno como humano es comprender por qué el Señor permite las cosas. Lo que más me afectaba era ya no estar junto a mis padres trabajando en la obra como lo habíamos hecho ya por 12 años, y fue un cambio muy duro para mi vida porque extrañaba a mi familia, pues a mi primo. Yo tengo un primo que se llama Brian, que es como mi hermano porque él, o sea, vivía ahí con nosotros en la casa, y yo no tengo otros hermanos hablando de sangre, pero espiritualmente sí, y tengo a mi primo Brian que es como un hermano. Entonces este cambio hizo que lo extrañara bastante. Extraño a mis papás, ¿verdad? Extrañaba la congregación, extraño el privilegio que Dios me había dado en esa iglesia. Entonces todo ese cambio puede crear en algunas personas una inestabilidad emocional, puede llegar la depresión, pero Dios, gracias a Dios en su misericordia me ha fortalecido, y en todo lo que he pasado Dios me ha enseñado cosas nuevas. Entonces yo puedo decir de que de todas las experiencias que he tenido, algo nuevo he aprendido, y no me quejo con el Señor por las cosas que he pasado. Le doy gracias porque he aprendido cosas nuevas, y lo que les puedo decir es de que en esos momentos donde parece ser de que todo va muy bien y el Señor de repente cambia las cosas, tenemos que mantenernos firmes porque el Señor algo más grande quiere hacer en nuestras vidas. Él tiene propósitos y planes para nosotros, los cuales no podemos entender en el momento, y yo les puedo decir de que hasta este momento tal vez yo no veo con claridad el propósito del Señor, pero me ha agarrado de su mano y quiero confiar y confío de que, o sea, que Él sigue haciendo su obra en mí. Entonces su perfecta voluntad se sigue cumpliendo, y confío en eso. Y gracias al Señor ahora ya me casé, estoy casado con una hermosa mujer que el Señor me ha dado. Estamos viviendo otra etapa de nuestras vidas en las cuales el Señor nos sigue instruyendo, nos sigue moldeando, y yo creo que todo esto que ha sucedido en mi vida es para moldearme. Yo sé de que Él me usará para algo mejor o más grande. No sé sus planes y sus propósitos al 100%, pero me los va revelando poco a poco en el camino. Entonces yo me pongo a pensar en la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y él tuvo que caminar por el desierto hasta llegar a Egipto, donde sería vendido como esclavo. Y muchas veces así pasamos nosotros, situaciones donde sentimos como que somos ese José vendido por ciertas situaciones o personas que nos rodean, y nos vemos afectados de cierta manera, y nuestra vida ya no es de la manera que era, ya no somos el hijo privilegiado que éramos cuando estábamos en la casa de nuestro padre, y ahora nos encontramos en un desierto en dirección a un país extraño, que no sabemos qué es lo que va a suceder. Y así me sentí yo por un tiempo. Ya no estaba en casa, ya no sabía en realidad hacia dónde me dirigía, porque solo Dios conoce los planes y la manera que Él nos dirige. Entonces al fin llegué a Egipto, se podría decir, comparándolo a la historia de José, y me ha costado en el sentido de que las cosas ya no son como eran en casa, ¿verdad? Son muy diferentes, pero estoy confiando en el Señor, que su gracia siempre estará conmigo, y que todo lo que yo toque prosperará, porque creo en su palabra si me mantengo firme.
Entonces, para los que conocen mi historia, pues saben exactamente a lo que me refiero. A los que no la conocen con detalle, les puedo decir de que ya no estoy en casa, ya no estoy en la ciudad donde crecí. Ahora me encuentro en un país totalmente extraño, se podría decir, porque había estado aquí una vez anteriormente, pero nunca más en mi vida. He tenido que adaptarme a otras situaciones, otras circunstancias que para mí no eran conocidas, pues. Eh, He tenido que conocer nuevas personas, adaptarme a totalmente a otro ambiente, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios de que Dios me ha ido moldeando y me ha hecho crecer un poco más todavía, espiritualmente hablando y así como persona también. Entonces, gracias a Dios de que todo lo que he pasado, pues lo he pasado con un propósito. Y siento que ya no soy la persona que era antes, un poco inmadura espiritualmente. Ahora siento que el Señor me ha madurado un poco y todavía me falta mucho por aprender, pero le doy gracias al Señor que me sigue instruyendo. Yo solo les quiero decir de que si se encuentran en esa situación donde sienten como que van en el desierto como José, ¿verdad? Se sienten traicionados por algo, por alguien, tengan fe y confíen de que si se mantienen firmes, la gracia de Dios estará con ustedes donde quiera que vayan. Van a haber personas que lo van a ver con gracia y van a decir, este es un siervo de Dios, y le van a dar la mano, le van a brindar apoyo por la gracia que Dios ha puesto en usted, pero si se mantiene firme solamente. Entonces no dude de que Dios está a su lado. Dios siempre está a nuestro lado, sin importar cómo se miren las cosas alrededor. Muchas veces nos encontramos en esa barca en medio de la tormenta y no vemos a Jesús. Todo lo vemos empañado por la tormenta, no vemos el camino, pero de repente vemos que se acerca algo. Entonces no nos asustemos, confiemos que es el Maestro, que está a punto de brindarnos una mano, está a punto de calmar la tempestad. Solo tenemos que mantenernos firme en esa barca y no dudar de que el Señor está pronto a llegar a nuestro rescate. Él siempre está ahí. Es simplemente que Él nos quiere enseñar, Él nos quiere instruir en algo. Entonces mantengámonos firmes y creamos de que todo lo que sucede es para bien. Y aun cuando parezca que todo está yendo de mal en peor, pero al final el Señor tiene una recompensa para nosotros y estaremos mucho mejor de lo que estuvimos al principio, en ese momento donde creíamos de que ya lo teníamos todo, ya lo habíamos logrado todo. El Señor nos quitó todo eso para mostrarnos de que hay más que eso. Entonces eso es lo que ha pasado en mi vida. He tenido que pasar un proceso muy grande, largo, de 4 años hasta esta fecha, desde que empezó todo el proceso, ¿verdad? 4 años que han sido muy, muy duros, muy difíciles, porque han hecho sufrir a mi familia, a mis papás, y a los que me rodean, a los que me rodeaban, que me amaban, también han sufrido mucho con toda esta situación. Ahora yo me encuentro en el país de Guatemala con mi esposa, gracias al Señor. Ella es de aquí de Guatemala y está con su familia, y pues aquí estoy yo con ellos también. Y sí, como les decía, extraño mucho a la iglesia allá en Minnesota, extraño mucho a mis padres, a mi primo Brian, que es como un hermano para mí, a mi familia, a toda la que se encuentra allá, mis tías, tíos, primos, primas. Entonces ha sido algo muy difícil ya no estar con ellos, pero yo creo que el Señor me ha enviado a este país para hacer la diferencia y Él me mostrará cómo hacerlo. No puedo yo tomar la decisión de ir a Faraón y decirle, mire, esto es lo que necesita cambiar. No, yo tengo que esperar que el Señor me diga, ve, y saber de que el Señor irá conmigo, porque no puedo tomar mis propias decisiones. Me he dado cuenta de que no puedo yo tomar mis propias decisiones en ese aspecto, porque cuando he querido hacer algo, el Señor me cambia la situación, porque Él dice, yo estoy en control, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces lo que queda es rendirme ante Él, ofrecerle mi vida y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, como le dije en una ocasión, Señor, úsame, envíame a mí, pero nunca me imaginé que me iba a enviar hasta este país, ¿verdad?
Por cierto, un país muy hermoso, pero muy diferente a lo que estuve acostumbrado por muchos años, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios y le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no sabemos el peso, por decirlo así, de esas palabras, no sabemos el valor que tienen esas palabras. Entonces el Señor nos toma en serio cuando nosotros decimos, heme aquí, envíame a mí. Y fue lo que sucedió. El Señor tomó mi palabra en serio y me envió. Y aquí estoy y estoy esperando su mandato. Estoy esperando la palabra del Señor cuando me diga, ve, esto es lo que te envío a hacer. Y en parte ya estoy cumpliendo con lo que Él me ha enviado. Le doy gracias al Señor que me ha permitido ir a la iglesia Luz de Fe y Esperanza en El Salvador. He conocido a los hermanos allá, al pastor, y pues el Señor me ha usado de una manera que yo nunca creí que me usaría, porque yo era una persona muy tímida que no podía pasar al frente a hablar porque me ponía nervioso, o sea, no podía para nada. Y el Señor me ha ido moldeando en esa área, me ha ido cambiando, me ha ido ayudando. Y gracias al Señor que me dio la oportunidad hasta de ir a predicar allá a la iglesia de El Salvador. En otra iglesia también me invitaron a predicar. Aquí en Guatemala, pues el Señor me ha dado el privilegio de predicar varias veces ya. Entonces, de lo que yo creía al principio que el Señor me iba a usar como un ministro de alabanza solamente, el Señor me ha estado instruyendo en otras áreas, donde me ha estado usando en áreas donde yo nunca creí que me usaría, ni tampoco yo tenía anhelo de servirle en esa área, pues como predicador, porque por el temor tal vez de estar al frente de las personas. Pero en estas áreas donde somos más débiles, el Señor nos fortalece y nos usa en esa área. Entonces yo creo que siempre el Señor tiene planes conmigo en el área de la música, porque sigo trabajando en eso. Sigo como director de Moradores de Sion, ¿verdad? El Instituto de Música, y gracias al Señor que me da palabra, más que un instituto de música teórica o técnicamente. El Señor me da palabra, o sea, me da material espiritual para poder instruir a los nuevos músicos, para que puedan ser no solo músicos, sino verdaderos adoradores, en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de presentarse delante de Dios. Entonces le doy gracias a Dios porque me está usando en esa área, y yo creo que los planes del Señor siguen y son más grandes de lo que me imagino. Yo creo que en esas áreas donde yo me siento más débil, el Señor me va a fortalecer mucho más, y le doy gracias al Señor. Y un saludo para todos los hermanos que me vean de allá de Minnesota, de la iglesia en Minnesota. Les mando un saludo. Yo me encuentro muy bien aquí con mi esposa. Gracias al Señor que el Señor no nos abandona ni me abandonará. Yo sigo confiando en Él, y pues le doy gracias al Señor porque todo este trayecto ha sido muy duro, pero yo sé que ha sido con un propósito, y aún estoy por ver todas las maravillas que el Señor tiene guardadas para mí, mi familia. Y yo sé de que la obra que el Señor me ha mandado a hacer también en este ministerio es grande, y le doy gracias al Señor porque he podido experimentar en otras iglesias, en otros ministerios, y le doy gracias al Señor por el ministerio en el que me tiene, y es de mucha bendición para mi vida, y le pido a Dios de que me siga ayudando. Y ese es mi testimonio, que el Señor me ha permitido experimentar muchas cosas negativas, pero han sido para un crecimiento positivo en lo espiritual. Aunque la carne sufra, el espíritu y el alma se fortalecen. Entonces le doy gracias al Señor por eso, y un saludo. Que el Señor les bendiga. Los quiero mucho y les animo a que, sea lo que sea que estén pasando, no se dejen vencer, no bajen la guardia, no tiren la toalla, como dice un dicho, ¿verdad? Manténganse firmes, que lo que viene adelante después de la batalla es una victoria, una gran victoria, en el nombre del Señor. Bendiciones para ustedes y su familia. El Señor les bendiga abundantemente, en el nombre de Jesús. Amén.